Hola, Muy buenas noches, profe. buenas noches, ¿cómo están? La parte superior, Muy bien, gracias a Dios, profe. y lo siento Buenas más. noches, Don Oscar, ¿cómo está? profesora, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mucha lluvia, oiga, por acá está cayendo un aguacero. Buenas noches, sí, señora. Buenas noches, Por profe. acá también Hola. está el helicóptero y todo. Maxi nos dice que hay protestas, Maxi, hoy también. Sí, señora, hoy, mañana, pasado, en la Es otra semana, indefinido, otra eso vez es va a venir. indefinido. No, Dice que pues no el me portal, digas. tiene tomado Es que el portal tenemos de a la 80 y el Spider-Man que centro nos comercial. defiende. Pues es que por eso es que como yo vivo acá y hasta acá escucho. O sea, yo vivo Es que enfrente. está terrible eso allá. Hay cacerolazo. Que el portal de la 80 está tenaz, que por acá casi no hacen nada. En Suba Yo también tengo, está yo- terrible. Aquí en Suba también está terrible. Se tomaron la boyaca esta tarde. Acá la escuela que está por acá cerca de mi trabajo, la de Carabineros. Mm. Y el portal Suba también. Y esa noche tenían programados cacerolazos en muchos lugares, en 7 puntos de Bogotá. No. Mañana también hay protestas. Hoy El es sábado- el día del trabajador. El sábado es como es el peor. día del trabajo, claro, peor. Y el lunes, entonces supuestamente paran el sábado. Y el lunes otra vez hay protestas. No. ¿Quién está jugando Call of Duty que nos invita? Cristian, vea. Cristian, como que es Cristian Canelo. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches, compañeros. ¿Cómo Profe, es estamos? que John Sí, ya, Páramo, tranquilo, no sé si te habló, tranquilo, sí, tranquilo. Ya está. me estaba escribiendo. Profe, nosotros tenemos del Grupo Azul una novedad con Cristian Rojas, que está en la finca y por la lluvia, como es internet satelital, no le está permitiendo bien poner la cámara. Que se calme, que no sea chicanero. Se fue a la finca y no invitó. Se fue a la finca a pasar la cuarentena. Ah, bueno, y Sebastián Hernández, que pues con el tema que le robaron el celular, pues no puso la cámara bien. No se lo han No, profe, devuelto, se no se lo han devuelto, pero sí fue la policía. Me tienen triste. Y está Mira. formateado el celular. Y la secretaria donde andará hoy que la necesitamos más que nunca. No sé, de hecho yo le estaba escribiendo porque tampoco estuve en matemáticas y no me responde. Ah, juepucha, tampoco estuve en matemáticas. Parece rarísimo de ella. Ella dijo que no podía salir de donde estaba, que estaba donde hace ejercicios, Ah, en el otra grupo vez. de los líderes. Sí, que estaba como por Escribió. allá haciendo algo. Hoy preciso que necesitamos los punticos, hombre. Me tocó que todos hagan examen porque eso sí, la secretaria no está ni modo. Cada líder lleva los puntos. Ay, sí, ¿no? y yo confío tanto en ustedes. ¿Y hoy Nosotros que vamos somos a el dar hartos puntos? subsistema. Sí, Y ¿no? justo hoy que vamos a dar hartos puntos, profe. Eso No, te agradó. toca que, de verdad que como está el video, entonces para la ponencia cada líder apunte sus puntos, ¿sí? Porque si no está, pues, la chica, se me olvidó, Caterine. Es Caterine, ¿cierto? Sí. Sí, Caterina. Entonces no nos vamos a varar por eso. Entonces cada líder apunta los puntos de cada uno, ¿sí? Sí, señora. El líder del grupo verde no está tampoco. Profe, aquí estoy. Ah, sí, eso. Entonces, líder del grupo verde, líder del grupo azul, líder del grupo morado, el líder del grupo amarillo, ¿dónde está? Acá, profe, presente. Tú eres el que expone, entonces no tiene problema. ¿Y Andrés Leva nos lleva los de naranja? Bueno, señora, no hay problema. Y me faltaría, ¿qué grupo? El amarillo. rojo, profe. El amarillo. Ah, el rojo lo lleva Diego Briseño, ¿sí? Listo, profe. Y el amarillo. El amarillo somos nosotros, profe, vamos a exponer. Ah, perdón. Antes de darle el inicio al grupo amarillo, quiero que, primero que todo, me respeten los que no creen en oración y no creen, porque toda persona es libre de tener sus, digamos que sus estos religiosos, pero quiero que todos abramos Sus creencias. Sí, muy bien, gracias, sus creencias religiosas. Pero quiero que los que sean así, por favor, abramos los micrófonos y vamos a orar mucho por John, porque por lo que le está pasando en este momento es algo muy duro para uno.
no es bueno contar las infidencias de la gente, pero sí es bueno cuando uno va a orar por eso. Entonces, el papi de él salió esta mañana a peluquearse a las 11 y no ha vuelto. Y han ido por todo el barrio, han ido por todo lado y no lo encuentran por ningún lado. Entonces, ustedes saben la angustia de uno de hijo tan tenaz que puede sentir. ¿Cómo se llama el compañero, profe? Siendo John. John, si quiere, pues el compañero John me escribe y de pronto me envía una fotico y yo la ayudo a promocionar por los grupos de la policía, los que yo tengo, las compañeras que trabajan aquí en Bogotá y todo. Dale, ya le escribo a Johncito para que te escriba. Salió a las 11 de la mañana, o sea, él fue a recogerlos para llevarlos para la casa de él por este día de cuarentena y le dijo, mijo, buenas noches. Le dijo, buenas noches, le dijo, mijo, espéreme que me voy a peluquear, ya vengo a las 11 y mire la hora que no aparece. ¿Y no llevaba celular ni nada para rastrear el No, teléfono? está apagado. Y él tiene 72 años, entonces ya les dije, ya están por clínicas y eso, entonces yo quiero que hagamos de verdad un Padre Nuestro solamente porque mi Dios lo ilumine, porque esa angustia de él me parte el corazón, me imagino, o sea, yo digo que es algo más terrible que cuando le pasa a uno algo, tener una persona desaparecida, o sea, y más el papá de uno con esa edad, entonces esa angustia de ese muchacho, y yo se lo pongo a mi Dios y le digo que lo ilumine y que reciba noticias del papá lo más rápido posible, porque eso no se lo decía a uno a nadie, eso debe ser terrible, terrible. Entonces quiero que abramos micrófonos y hagamos un Padre Nuestro solamente pidiéndole a Dios que lo ilumine y que tenga noticias muy rápido del papá, de verdad. Pongámonos en el lugar de él y de verdad que a mí se me llenan los ojos de lágrimas porque eso es terrible, me parece terrible eso, o sea, que él no encuentra a su papi y que anda por todo el barrio y sí, él pasó por acá, pero nada. Y yo toda la tarde le he escrito y no aparece. Entonces, oremos solamente un Padre Nuestro, 2 minutos no nos quita nada y mi Dios nos puede escuchar a todos, por favor. Okay. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Tierra como en el cielo. cada día, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, descarga la tentación, líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era En un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor Santísimo, solamente te damos esta oración para que cubras con tu manto al papá de John, lo ilumines y le dé mucha fortaleza y que tenga noticias prontas. Oramos de verdad por él, porque sabemos por la angustia que debe estar pasando. Fortalécelo y ilumínalo en el nombre del Padre, del Hijo y Santa María. Listo, chicos, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el grupo. Discúlpenme el grupo amarillo, qué pena haberles quitado un momentico, pero hay cosas que dan prioridad. Segundo, qué pena. Sí, dime. Pero es que lo que pasa es que yo todavía estoy acá con lo que hay. Yo me puedo conectar con el profe del audio, ¿sí? Yo voy acá con los audífonos en la cita. Bueno, sí, tranquilo. Uy. Pero yo creo compañero que Cristian Gómez parece que estuviera en el cogiendo a chat. patadas la cifra, señor. El compañero Cristian Gómez escribió en el chat que le gasearon la casa, entonces que esa es la novedad. ¿De qué? Debe ser que echaron lacrimógenos cerca de la casa de él. Dice que gasearon cerca de la casa de él. ¿A quién? Cristian Gómez. ¿Y él vive también por acá o qué cerca? ¿Después por No, acá? ni idea, yo no sé, pero por todos lados están así. Pues cuando averigüe el chisme, averígüelo bien. No, entiendo. No, pero es que ahí dice en el chat de acá del sur. Ah, ¿dice? Ah, no lo he visto. ¿Qué dice? Profe, tengo novedades de la empresa. Estará intermitente. Hubo una novedad en mi casa, gasearon la casa. Ah, sí. Bueno, Dios mío, protégenos. Ok, entonces vamos a enviarle... Uy, el último grupo. Dios mío, se acabó esto. Démosle el aplauso. El aplauso virtual al grupo amarillo. ¿Sí los ven, no? A mí me encanta Jorge Macías. ¿Sí lo ven? ¿Cierto que está súper? Dios mío, estamos con Como Terminator. Arnold Schwarzenegger vino a clase. Qué bien, no, pero le quedó súper maquillaje, en serio. Muchas bendiciones, grupo amarillo. O sea, hágame terminar con la frente en alto como para decir, oiga, aquí todos pasaron. ¿No? Andrés Guzmán, ¿cómo siguió?
Muchísimo mejor, profe. Pues hoy tuve un ataque de taticardia aquí en la casa y pues un poco complicado, pero ya mejor, gracias a Dios, profe. ¿Y tu mujer qué dijo? ¿Le gustó la clase? Sí, señora, está contenta con su merced. Tan bella. Yo la, Tan bella. yo la vi como pez en el agua en matemáticas, ¿no? Pues les cuento y les voy a contar mi secreto aquí al grupo. Mi esposa es matemática profesional, entonces pues mi tutora aquí siempre ha sido ella y pues gracias a Dios la tengo a mi lado. En lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Uy, Bueno, ya qué está, bien. ya está. Ok, chicos, entonces el grupo amarillo somos todo oídos. Profe, tenemos a Camilo que está desde el celular y el computador, entonces de pronto tenga un poquito de interferencia en el audio, pero pues ahí está. Listo, dale, Nelly. Listo, compañeros, nosotros somos el grupo amarillo y vamos a hablar sobre la robótica. Entonces, sino la palabra robot. La palabra robot se apareció por primera vez en el año 1921 en la obra Rosus Universal Robot de Karel Capek. Este señor, Karel Capek, es de origen checo y lo que traduce en checo es trabajo de siervo, trabajo de esclavo y coloquialmente también se puede definir como trabajo duro o trabajo penoso. Entonces de ahí que las primeras definiciones de que robot tengan que ver con que es una máquina que realiza un trabajo para evitar la fatiga del humano. Pero esta definición en la actualidad está abolida. ¿Por qué? Porque una máquina o un ingenio electrónico, perdón, una máquina es una máquina que realiza un trabajo para evitar la fatiga del humano. Podríamos referirnos también a una licuadora. Puede tener esta definición. Y sabemos que una licuadora no es un robot. Entonces, como tal, esta definición está abolida. Lo que es un robot para la actualidad, para la Real Academia de la Lengua, es una máquina o un ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Ahora sí podemos definir lo que es la robótica. Entonces, la robótica es la técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que en sustitución de personas realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. Entonces mi compañero Carlos va ahora a hablar sobre la historia de la robótica. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues yo les voy a hablar lo que es un poco de la robótica. Antes de hablar de la historia propia de la robótica, primero hay que hablar de sus antecesores, de lo que fueron lo que antes llamaban autómatas. Los autómatas, hay escritos que vienen desde antes de Cristo, es decir, sobre los años 1023 antes de Cristo. Aparecen los primeros escritos donde dice que más o menos en la civilización egipcia o civilización china, lo que eran en su momento, el primer escrito está por un ingeniero civil, un ingeniero mecánico que se llama Yanzi, que le presentaba al rey de ese entonces una escultura o un producto mecánico de escultura natural. Es la primera aparición de autómatas en la historia. Después, en el siglo I antes de Cristo, hay aproximadamente 100 escritos donde nos aparece la palabra autómatas o autómatas, donde ya hay autómatas
que se emplean a través de juego, a través de diversas energías. La definición de autómata es que es una máquina compleja que con mínima intervención humana es capaz de realizar una acción anteriormente ejecutada por humanos y que puede ser ejecutada mediante el uso de energía, ya fuese hidráulica, térmica u otro tipo de energías, y que podía ser reconfiguradas o reprogramadas. Y estos autómatas usualmente trabajaban a través de la física, de la mecánica. Utilizaban poleas, utilizaban palancas para su uso actual, para su uso en su entonces. A través de la historia, pues, a través de la historia, cada época tuvo sus autómatas, ya sean en tipo de juguetes o artefactos para abrir puertas, para lavarse las manos o tipo de esos artefactos. Con la llegada de la primera revolución industrial, llega la primera máquina autómata, que es un telar mecanizado, que facilitaba a las empresas textiles y la fabricación pues, de telas para la producción de ropas de aquel entonces. Otro tipo de autómatas, como ejemplo, en la diapositiva vemos sobre el año 1784, ahí abajito, ahí hay un autómata que era un pato mecánico, el cual él comía, defecaba y movía las alas. Era lo único que podía hacer en ese entonces y no era reprogramable. Además de eso, habían otros tipos de autómatas. Uno muy famoso que fue, que se llamó el turco, que era un autómata que jugaba ajedrez. Ese mismo autómata le ganó hasta Napoleón, el francés de la Revolución. Pero lo que pasaba con este autómata era que era un timo, es decir, que alguien se metía en la máquina, movía ciertas palancas y el artefacto pues movía las fichas. Ya para definir lo que es robot, les voy a preguntar a todos y por favor me responden si es positivo con la reacción de aplauso. ¿Creen que en su casa por lo menos tienen 2 robots en el momento, actualmente? No. Por favor me reaccionan con el aplauso. Los que creen que en su casa tienen al menos por lo menos 2 robots. Ok, entonces vamos a ver lo que es un robot. Un robot es toda máquina que cumpla por lo menos las siguientes condiciones. Debe poseer partes mecánicas. Debe tener una parte eléctrica. Debe tener una parte informática, es decir, que se pueda reprogramar. Debe actuar sin moverse, sin interacción directa del ser humano. Es decir, que podemos decir que la lavadora es un tipo de robot, que el microondas es un tipo de robot. Inclusive, ahí en el momento hay tipos de relojes que se considerarían robots. Entonces, podríamos decir que la gran mayoría en nuestras casas tenemos por lo menos 1 a 2 robots, como mínimo. Bueno, seguimos con los robots más sobresalientes a lo largo de la historia. Como decía mi compañero, la palabra robot se populariza en Checoslovaquia en una obra de teatro, el cual la obra de teatro contaba con robots, o en palabra checa era robota, que al traducirla al inglés y gracias a los escritores de ciencia ficción, pues al traducirla la dejaron solo robot, y es lo que conocemos actualmente hoy en día. La robótica se desarrolla más exactamente después de la tercera revolución industrial, entre los años 1940
y 1970 con el desarrollo de los computadores, ya que empezaban a haber sistemas informáticos, códigos binarios que podía hacer que la máquina se interpretara o se pudiera reprogramar. En 1495, el mismo Leonardo da Vinci crea o hace el plano de un robot mecanizado, que se trataba de un muñeco o planos de un muñeco con un sistema complejo de poleas. En 1738 se creó el pato que les decía, que es el pato que solo comía, movía sus alas y defecaba. En 1862, diversos juguetes, ya con esta base de autómatas y de robots, juguetes que podían hablar por sí solos, podían caminar por sí solos y podían interactuar con el niño o con la niña. En 1930, hay una empresa en la Expo Universal de 1939 que crea un robot tipo natural, que a través de comandos de voz podía hacer diversas acciones. Podía fumar, podía repetir lo que el creador quisiera que repitiera y cosas por el estilo. Después, en 1942, gracias al escritor de ciencia ficción y científico Isaac Asimov, se crean las tres leyes de la robótica, que más adelante las vamos a ver en profundidad. En 1959 se presenta el primer robot comercial de la compañía Unifor for Your the Bot, que era un robot que podía interactuar con diversas personas para su época. En 1961, 1965 se instala el primer robot industrial, que se llamaba Unimate, que es un brazo robótico, un brazo biónico, el cual tomaba una estructura de su molde, lo soldaba, así los demás trabajadores de la empresa pues no se exponían a peligros que daban en ese entonces. Y lo colocaba listo para colocar en el carro o dependiendo de la fábrica, la siguiente producción. En 1971, la Unión Soviética hace aterrizar el primer robot en la superficie de Marte. Pero este robot solo duró 3 segundos en Marte porque se perdió la señal y nunca más volvieron a saber de él. En 1976, la NASA hace aterrizar también en Marte el BQ-1, que es una sonda robótica que pues ayudó a la exploración de este planeta. En 1982, el mismo Isaac Asimov introduce la ley 0, que es una ley que sobrepasa las 3 leyes ya creadas para que el robot no se haga y no haga daño. Ya para lo que es el nuevo milenio empezamos a ver la nueva revolución industrial y ahí empezamos a ver lo que son robots con inteligencia artificial, y aquí es donde empleamos a Sophie, que es el robot que ya vieron. Entonces, pues, espero pues que les haya quedado un poquito más claro de la historia de la robótica y pues seguimos con mi compañero. Sebastián, ¿qué pregunta tienes? Que digamos, o sea, en cuanto digamos lo que decía el compañero, ¿sí? También hay que agregar en cuanto digamos lo que es de los muñecos mecánicos, uno en especial que fue creado por Henry Mayarder, creo que se pronuncia así, ¿sí? Que digamos como tal, él creó un robot, o bueno, un muñeco mecánico, que la función de él era más que todo como en cuanto a escribir y dibujar, y que digamos lo que era el pato mecánico fue creado por Jacques, que pues con el fin de generar diversión. Ok, muchas gracias. Listo, ahora vamos a hablar sobre las 3 leyes de la robótica.
Entonces hablamos que son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Se aplican en la mayoría de sus robots, de los robots de sus obras, y están diseñados para cumplir órdenes. Aparece por primera vez en el Círculo Vicioso, en la revista Círculo, el relato Círculo Vicioso, en el año 1942. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre las 3 leyes de la robótica. La primera es: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda es: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera: un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entra en conflicto con la primera o con la segunda. Entonces vamos a ver un pequeño video de la película Yo Robot, donde se muestra cuando se incumple alguna de estas 3 leyes, lo que podría pasar. Les quedó súper esa parte, súper chévere. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Listo, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Entonces, primero, antes de empezar a dar como las clases de robot, quisiera como explicar como tal que es la robótica social. Entonces, la robótica social abarca autónomas cuyas características principales son interactuar y ayudarles como a los seres humanos en las tareas principales como que nosotros tenemos. A medida del tiempo, pues generalmente, como mis compañeros, hemos ido avanzando y eso se ha ido perfeccionando como tal, a tal punto de que pues hay máquinas o hay robots como tal que ya reemplazan al ser humano en muchos campos de la vida cotidiana. Entonces, las clases de robots, como lo vemos ahí en la diapositiva, son los robots industriales, robots médicos, robots teleoperadores, robots móviles, robots androides, robots poliarticulares y robots zoomórficos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, vamos a reproducir un pequeño video. Para explicarles sobre el tema. ¿Escuchan el video? No. No. Rafa, qué pena, colaborarnos con el video, por favor, con el sonido del video, por favor. Porque igual da lo mismo porque está en inglés, entonces es mejor que le explique. Ok, vuelvo a repetir entonces desde el principio qué son los robots industriales, ¿les parece? Entonces, el término robot industrial hace referencia a un manipulador mecánico multifuncional que se puede programar y se caracterizan por tener desde 3 a 7 ejes. Se utilizan con distintos objetos y aplicaciones, como puede ser el caso de las cadenas de montaje y líneas de producción. Son controlados de manera automática y reprogramables con varios grados de libertad. Es importante que para ejecutar los procesos industriales se emplee el campo de la robótica, donde se define el diseño, el estudio de estos robots como tal industriales. Esos generalmente se utilizan para, como lo pueden ver en las imágenes, pues para las grandes compañías pues a nivel mundial. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Por favor, Rafa, reproduces el video. El Centro de Cirugía Robótica. Estos robots son robots controlados de una manera remota por un operador humano. A estos antiguos se les utilizan situaciones extremas como la desactivación de una bomba o bien para manipular residuos tóxicos. Yo creo que el 100% hemos visto en alguna película o serie utilizan más o menos algunos robots para detección de bombas
obviamente pues a medida del tiempo esto se ha ido pues mejorando. Entonces, de acuerdo a su arquitectura, los robots pueden clasificarse en robots poliarticulados, robots móviles, robots androides y robots zoomórficos. Rafa, siguiente diapositiva. Listo. Entonces, los robots poliarticulados, si bien estos pueden tener diversas configuraciones, lo que tienen en común estos robots es que son sedentarios. Son diseñados para mover sus terminales con limitada libertad y de acuerdo a ciertos sistemas dan coordenadas. Estos robots son generalmente ideales para abarcar una alta zona del campo laboral. Como ven en la imagen, no sé si ustedes han visto, es muy parecida a la máquina como tal, a la película de Charlie y la fábrica de chocolates, que al papá lo reemplazan como tal por una máquina más o menos de esa, que se encarga como de cerrar como tal las cremas y pues obviamente es más eficiente. Siguiente diapositiva. Listo. Los robots móviles, a diferencia de los anteriores, estos son diseñados para desplazarse, ya sea utilizando un sistema locomotor, rodante o bien mediante plataformas o carros. Estos se trasladan utilizando sensores, recibiendo un entorno o bien por telemando. Bueno, generalmente, pues ahorita, pues más o menos un ejemplo de estos robots, no sé si ustedes han visto que ahora hay como un aparatito, se podría decir que es un robot, que usted lo programa y él mismo va limpiando la casa, o sea, va quitando el mugre, va barriendo y él es automático y va detectando como las zonas donde hay que pues barrer y es como tal, entre otros. Siguiente diapositiva, Rafa. Bueno, los robots androides, estos robots buscan imitar de manera parcial o total el comportamiento y forma del ser humano. Como no está prácticamente desarrollado, se les usa como tal para experimentación y el estudio como tal. Estos son como los más cercanos al ser humano. Los utilizan como, se puede explicar, y se ve en el video, como para hacer maniobras peligrosas del ser humano, pero generalmente hay unos como más avanzados que se pueden configurar como los que vemos en el video de Yo Robot, que generalmente ya tienen como cierto conocimiento o una programación más avanzada, o como Sofía, que es o sea, es como lo más, en robótica, es lo más avanzado. Como la profesora lo explicó, lo único que les falta como tal a ellos es sentir las sensaciones. Ellos, los expertos en robótica como tal, los siguen trabajando y pues eso es bueno, que sigan avanzando, pero pues desde mi punto de vista me parece muy malo que traten de imitar como tal el comportamiento, o sea, ya mejor dicho, de reemplazarnos como tal, porque en un futuro pues prácticamente ya no existiremos. Siguiente diapositiva, Rafa. Los robots zoomórficos, la locomoción de estos robots imita a los distintos animales y se les puede dividir en caminadores. Estos últimos están aún muy poco desarrollados, mientras que los caminadores sí lo están y resultan útiles para la exploración volcánica y espacial. Como les podemos ver en las imágenes, generalmente estos robots los usan para llegar donde más o menos el ojo humano, por decirlo así, no puede llegar y como tal poder ver qué es lo que se está estudiando.
Listo, eso sería como todo. Rafa, entonces yo creo que le daría como el paso a mi siguiente compañero. Bueno, muchachos, vamos a hacer una actividad de puntos. ¿Quieren puntos? Aplausos si quieren puntos. No veo las reacciones. ¿Nadie quiere puntos? Están muy pocos anímicos. Yo sí quiero. Yo también quiero. Claro. Estamos. Les falta Excelente, energía, muchachos. muchachos. Yo reaccioné. Queremos, todos queremos. Listo. Están Compañero, robotizados, están robotizados. compañero, ya la colabórame con la ruleta. Ah, pero espera que dejaron de compartir pantalla. Sí, es que vamos a compartir la ruleta. Un Bro. segundito. Ah, ya. Firma cuando tenga la visual. ¿Listo? Listo. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía No, no. está cargando allá. Ahí. Listo, muchachos. Entonces, su Vemos merced tu, me dice, Jorge. vemos tu pantalla, pero no vemos la ruleta. Ay, güey madre. Un segundito. Bueno, mientras tanto que mi compañero comparte la pantalla, profe, tú vas a decir qué grupo quiere que gane puntos en esta primera ronda. A mí me conmueven los bebés, entonces el grupo naranja, que estaba ahí la beba viendo la clase. Listo, entonces. Listo. Listo, entonces, para el grupo naranja, gira la ruleta. ¿La giró? ¿Quién va positivo? Pregunta 6. Bueno, la pregunta 6 es, ¿cuál es la diferencia entre modelo cinemático y modelo dinámico? Vamos jugando por 10 puntos. 5, 4, 3, 2, 1. Perdieron, grupo naranja. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿La giran otra vez o la misma pregunta? No, vamos a volverla a girar, profe. Ah, listo, vamos con el grupo morado. Listo, ahí va, grupo morado. La pregunta 5 es, ¿cuáles son las leyes de la robótica? 5. La primera ley yo la es tengo. que... Ah. Pero, ¿hablas tú o...? Sí, David. Dale, Polo, habla. Hablo yo. Ok. La primera ley es que un robot no puede hacer daño a un humano. La segunda ley es que el robot debe cumplir las órdenes de un humano siempre y cuando no esta no contraiga la primera ley. Y la tercera ley dice que un robot debe hacer todo posible para conservarse, para no dañarse a sí mismo, siempre y cuando no altere la primera y la segunda ley. Excelente. Bien hecho. Listo, 10 puntos para el grupo morado. Gracias, gracias. Bueno, continuemos con la presentación. Grupo azul. Ah, grupo azul, chao. Qué pena, podrían darnos No, ahí la nos ganamos respuesta. 5 por lo menos. ¿Podrían darnos la respuesta a la pregunta del equipo naranja? Es que estamos aquí con la duda todavía. Verdad, yo no escuché en qué momento salió esa... No se preocupen, muchachos, que es algo que vamos a abarcar. Esos son puntos de conocimiento previos, si tenían la idea. No importa, más tarde vamos a seguirles haciendo las preguntas para seguir ok. animando. Vale, No se preocupen gracias. por esos puntos.
de la robótica. Espero que hayan disfrutado mi invitación cuando me hayan visto durante el WhatsApp en estos días. Así que vamos a empezar con el diseño del robot. Son varias las capacidades que un robot debe tener para poder ejemplificar su ejecución. Tenemos que ser conscientes de que un robot debe sentir, planear y actuar. Son los modelos principales que un robot debe tener. Por favor, Rafa, pasa la diapositiva. Vamos a encontrar distintas etapas durante este proceso. Encontramos los distintos modelos que se van a desarrollar durante el proceso de diseño de un robot. Encontramos el modelo o ingeniería del entorno, la mecánica, el modelo cinemático, el modelo dinámico y las aplicaciones. Se cabe recalcar que dentro de cada uno de estos modelos hay un control para poder tener un énfasis de lo que ya está. Tenemos que estar todo bajo un control del sistema para poder progresar en la siguiente fase de la siguiente etapa. Entonces, vamos a explicar y detallar cada una de las etapas. Por favor, Rafa. Entonces vamos a hablar de lo que es el modelo de ingeniería del entorno. El modelo del entorno se enfoca más que todo y principalmente en dónde va a interactuar el robot en un espacio. Si va a interactuar en una cocina o si va a interactuar en una sala o en la calle, etc. Se va a evaluar qué es lo que va a hacer ese robot, cuál es su función, cuáles son las cosas que va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un robot de limpieza. Un robot de limpieza se va a evaluar un horario, más o menos, para que interactúe en un área y maneje un orden de las cosas sin que afecte a los humanos. Por ejemplo, yo puedo hacer que él trabaje en las noches para que los humanos no intercedan en esta parte. Entonces va a quedar un espacio para que ellos trabajen de tal manera. Voy a crear un espacio de desplazamiento para ese robot. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para explicar la siguiente fase. Ya entrando en lo que es la ingeniería del entorno, vamos a hablar sobre la mecánica del robot. Van a entrar en énfasis las primeras etapas de cómo va a estar estructurado un robot. Se empieza con lo que son el sistema mecánico que se va a representar por la movilidad del robot. ¿Qué componentes va a utilizar el robot? Los motores, las articulaciones de movimiento, las piezas como los engranajes, poleas, tubos y ruedas. Y también se va a variar sobre la estructura que va a utilizar este robot. Por ejemplo, o puede utilizar plástico como base, como estructura, o metal como estructura. Entonces ahí se entra en énfasis sobre el sistema mecánico. En el sistema eléctrico, pues ya es más variable acerca de cómo va a alimentarse este robot de energía. Va a ser o por baterías o cableado eléctrico. Luego va a entrar lo que es el sistema de control, que pues como para todas las máquinas, todos lo sabemos muy bien, siempre hay un procesador o CPU, que es el cerebro, el que se encarga de procesar toda la información que va a desarrollar la máquina o el robot. Pasamos a la siguiente diapositiva, compañero. Entonces, también encontramos dentro de esos sistemas el sistema sensorial. Aquí en este sistema vamos a encontrar lo que es sensores de audio, sensores de distancia, sensores de luz, sensores de temperatura, sensores de contacto, y dentro de ellos vamos a hacer que, dependiendo de la función que vaya a cumplir el robot, reciba esa información de entrada para poder realizar sus funciones. No todos los robots tienen todos los sensores, no todos tienen esos sensores, porque algunos tienen ciertas funciones y otros tienen otras. Depende de la función que tenga este robot. Bueno, sigamos a la siguiente fase, que es el modelo cinemático. Ahorita hice una pregunta muy previa acerca del conocimiento, de lo que podrían saber sobre ello. Entonces vamos a tocar temas sobre el modelo cinemático y el modelo dinámico. El modelo cinemático es un análisis de movimientos. Es un análisis de los movimientos que va a representar esta máquina. ¿Sí? Durante ese proceso va más o menos a medir el nivel de rotación de un robot o
se va a medir lo que es la velocidad de ese robot, el movimiento de desplazamiento de la máquina. Mientras tanto, el modelo dinámico se va a enfocar en lo que es también en la velocidad, pero a diferencia del cinemático, este va a apoyar masas. Si en el cinemático no utilizaba fuerzas, no cargaba distintos pesos, en el dinámico va a cargar pesos y se va a estudiar esa parte. Se va a estudiar cuánto peso va a cargar y cómo va a ser su desplazamiento dentro de ello. Por lo general, también en esta etapa de dinámica se van a hacer las distintas ecuaciones. Durante este proceso se va a hacer demasiada matemática, demasiado álgebra, porque allí vamos a estudiar cada uno de los principios de esto. Bueno, por favor, mueves la siguiente diapositiva, Rafa. La otra, por favor. Bueno, ya entramos a lo que es la aplicación. La aplicación consiste en, ya después de haber desarrollado cada uno y que haya desarrollado el control y haya funcionado correctamente cada uno de los sistemas y modelos anteriormente explicados, entramos a lo que es un protocolo. O aquí el que hace esa... Bueno, acá me están haciendo una pregunta. Como les digo, no se preocupen, muchachos, que eso son preguntas previas de conocimiento. Al igual a los demás grupos también se le van a hacer preguntas previas de conocimiento para ganar puntos. Ya ahorita más adelante vamos a hacer otras preguntas del tema. Bueno, en la aplicación son protocolos de seguridad o protocolos de control y programación por medio de un software. Ese software se va a encargar de darle un control a lo que es el robot, ¿sí? Va a ser por el medio donde vamos a interactuar con él. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Reprodúcele, por favor. Grupo Amarillo de Robótica presenta Arduino. Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Para poder entender este concepto, primero vas a tener que entender los conceptos de hardware libre y el software libre. El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público y de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales a partir de la misma base. A continuación, vamos con el cofundador de Arduino y educador, Massimo Banzi. Iniciamos el proyecto en el 2005 como método de enseñanza en el Instituto de Ivrea, en Italia. En aquellos años los estudiantes usaban el microcontrolador Basic STEM, que era algo costoso y no ofrecía el soporte adecuado. Para su época, al principio pensé en Arduino como una necesidad de aprendizaje para los estudiantes de computación y electrónica, pero nunca me imaginé que esta herramienta se llegaría a convertir en posteriores años en el líder mundial de tecnología de IE. Pero, ¿y cómo funciona Arduino? El Arduino es una placa basada en un microcontrolador Atmel. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se puede grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de entrada, que es una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que conectes se trasladará al microcontrolador, el cual se encargará de procesar los datos que le lleguen a través de ellos. El tipo de periféricos que puedes utilizar para enviar datos al microcontrolador depende en gran medida de qué uso le estés pensando dar. Pueden ser cámaras para obtener imágenes, teclados para introducir datos o diferentes tipos de sensores. Bueno, queridos compañeros de la Universitaria de Colombia, eso sería todo por parte del tema de Arduino.
Bueno, compañeros, vamos a hacer una participación de puntos. Vamos a decirle a la profe que nos colabore con quién nos va a participar en este momento. Quedamos en deuda con el grupo azul que lo llamamos y no. Listo, vamos con el grupo azul. Entonces, la pregunta para ellos es: ¿quién fue el fundador de Arduino o cofundador de Arduino? Vamos por 10 punticos. David Cuartiles, algo así. ¿Cómo? David Cuarteliel, ¿no? Ese. El cofundador principal es Massimo Bansi, italiano. Tengan en cuenta el grupo naranja, que nos hicieron una pregunta y no sabíamos. Bueno, entonces vamos a darles unos 10 puntos al grupo naranja porque me respondan la misma pregunta de ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre modelo cinemático y modelo dinámico? El dinámico es el que evalúa las cargas que va a tener el robot, donde se evalúa qué tanto peso, qué tanta masa va a llevar. En cambio, en el cinemático no, solo se evalúa qué tanta fuerza necesita. Los análisis de movimientos es el modelo cinemático. Exacto. Y el modelo dinámico, el de las masas. Perfecto. 10 punticos entregados para el grupo naranja. Vamos entonces otra vez a la presentación. Por favor, Master. Gracias, Master. Entonces, un robot de entretenimiento no es un robot que esté diseñado o fabricado para un uso práctico. Comúnmente los robots son usados en producción o servicios domésticos. Un principal uso de sus aplicaciones son para brindar algún tipo de placer o satisfacción a sus propietarios o compañeros. Un ejemplo, como pueden ver en la imagen, tenemos dos robots pues, que son perritos, son como mascotas. Nos van a presentar más satisfacción como un estilo de juego, por decirlo así. Entonces no tienen como una aplicación útil, ¿sí? Sino solo es interactivo. Siguiente diapositiva, Rafa. En este video nos va a enseñar cómo se trata la temática de los robots en el cine. Pudimos observar que nos está enseñando cómo es la temática de los robots en el cine. En estas películas, como en muchas otras, podemos observar que se proyecta que la evolución de la robótica podría alcanzar niveles superiores a los que tenemos como estipulados hasta el momento, ¿sí? Que podemos llegar a un nivel que alcance o supere la inteligencia humana y la capacidad de un juicio, pues de un juicio entre el bien y el mal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver los diferentes tipos de robot. Siguiente diapositiva, Rafa. Bueno, tenemos los chatbots. Pues normalmente las personas tienen como más tendencia a comunicarnos que a utilizar las interfaces web. Entonces, las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Twitter y pues aplicaciones similares son las apps que nos son más descargadas, por lo que regularmente las empresas la utilizan para hacer los chatbots, ¿sí? En los chatbots nos pueden brindar ventajas, pues digamos en cuestión de negocios, para la atención como son las empresas, pero no solo nos van a ofrecer una atención al cliente, también nos pueden ayudar para solucionar cuestionarios, para hacer diferentes quiz, o también interactuar de una mejor forma con el cliente. Como por ejemplo, en los hospitales, ahorita tenemos unos tipos de tótem que se utilizan como chatbots. Entonces llega el usuario y el chatbot le hace como un escáner antes de la consulta. Entonces, antes de que lo mire el médico humano, lo va a mirar el chatbot, le hace un escáner
y ya ahí le pasa como un cierto dato ya al médico humano para que pues tenga una mejor atención el paciente. Siguiente diapositiva, Rafa. Bueno, aquí vamos a encontrar el robot. Este robot es un robot pintor que se llama AIDA. Este robot pinta retratos por medio de la inteligencia artificial. A diferencia de los otros robots, ella no pinta copiando lo que ve por medio de una cámara. Ella lo que hace es tomar una gráfica en 3D, una panorámica, perdón, en 3D, y así asimila lo que quiere pintar. En este caso podemos encontrar que sería una competencia muy grande para el ser humano, ya que pues por ser un robot no se va a cansar y aparte puede terminar una pintura en menos tiempo de lo que lo hace un humano y con mayor precisión y técnica. Siguiente diapositiva, Rafa. Bueno, en este vamos a encontrar un robot, de este no encontré el nombre, pero por medio de este robot está enseñando a caminar de nuevo a un paciente con lesiones de la médula espinal. El robot provee adiestramiento para andar y enseñar a la médula y al cerebro. Entonces, el robot le está como por medio de ondas eléctricas, está enviando señales al cerebro y a la médula para que tenga una recuperación y vuelva como a tener la memoria de andar, de poder caminar. Siguiente diapositiva, Rafa. Bueno, en este vamos a hablar de los robots de combate. Normalmente las personas entienden que los robots de combate se imaginan como tipo así Transformer o cosas así como las películas que ven. Pero no, realmente los robots de combate pueden ser sistemas de armas autónomas letales, como tanques, vehículos submarinos o drones tripulados o no tripulados. Sí tienen experimentos de hacer robots con lo más parecido a la figura humana, que también puede ser robots de combate, pero hasta el momento ninguno ha tenido un éxito confortable. Siguiente diapositiva, Rafa. Los robots domésticos. Un robot doméstico es un tipo de robot de servicio, un robot autónomo que se usa prácticamente para las tareas domésticas. Es un robot que tiene una rutina repetitiva y un gran ejemplo serían las aspiradoras de Amazon, creo que todos las conocemos, que ellos lo que hacen es hacer un mapeo de la casa y ya pues con ese mapeo ellas pues aspiran cada cierta cantidad de tiempo, pero pues es una actividad que es muy repetitiva y no, pues no tienen como una memoria cinética. Sí, aplicación diapositiva. Por último, vamos a encontrar los robots de juegos. Los robots de juegos son pues se encuentran los más económicos del mercado, que pueden ser los robots que normalmente compra uno para los niños. Un ejemplo, los carritos que uno les pone la pila y solo tienen un sensor que si se estrella se devuelve y así. También hay robots que se utilizan en los videojuegos que se llaman como bot. Se utilizan para programar que son capaces de jugar por sí mismos y el juego en cuestión, que también conocidos como bots. La calidad del bot en este caso viene determinada por su capacidad de vencer, pues ya contra el contrincante humano. Siguiente diapositiva, Rafa. Listo, seguimos con el juego del compañero, con la ruleta, para hacer preguntas. Pasó el grupo azul, pasó el grupo naranja, pasó el grupo morado, entonces el grupo verde. Bueno, antes de comenzar las preguntas, quiero que los compañeros, los líderes de cada grupo, van a escoger una persona, la cual va a hacer un video. Todos los que envíen el video. Cinco,
Son componentes, motores, articulares, piezas y estructuras internas. Tu respuesta es correcta, mano. 9 puntos para el equipo verde. Bravo. Grupo naranja. No, el grupo rojo no ha naranja pasado. pasa el amarillo y el rojo. El amarillo. Digo, somos el rojo, nosotros. perdón. Perdón, el rojo, sí, grupo rojo. Grupo tres. rojo. ¿La 3? Sí. Por 20 puntos. No. La pregunta es, ¿qué es el modelo del entorno? El Ahora modelo sí. del entorno determina ciertas características, o sea, digamos que toma ciertas características del entorno, las determina y finalmente genera una interacción entre el ser humano y el robot. La respuesta es correcta, mano. 20 puntos para el grupo rojo. Estos puntos están regalados, compañeros. ¿Qué grupo sigue? ¿Qué grupo sigue? Volviendo a comenzar, entonces empezaría el naranja otra vez. Listo, equipo naranja. Elijo la carta, compañero. Sí, señor. A ver, la 6. A ver cómo nos va con la 6. 5 puntos. No, más de malas. Bueno, por 5 puntos. La pregunta es, ¿de dónde proviene el término robot? Sigue el grupo azul. La Dije morado. carta 5. Más 3. No. Y la pregunta es, ¿cuáles son los usos de la robótica ¿Qué le cotidianamente? tocaba al grupo morado? Eso le pasa al grupo azul por mandarse. Le tocaba al grupo morado. Pero ellos dijeron azul. Por eso, pero el orden era naranja, luego siguieron los morados y luego siguieron ustedes. Yo me acuerdo perfecto del orden. Pero pues ya contesta para los puntos que son. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué pena? Sí, señor. ¿Cuáles son los usos de la robótica cotidianamente? Entretenimiento. Para la medicina. ¿Cuáles más eran? Para los trabajos. Para la industria. No me acuerdo cuál más. Chicos, el tiempo. Para el Falta servicio uno. doméstico. Para los temas militares también, ¿no? Es correcto, compañero. Listo, gracias. Listo. ¿Quién tiene ya los videos? 5 puntos, compañeros, que los estoy anotando. 3. 3. Ya voy a enviar el video. Vale, mientras que envían el video. Siguiente grupo. Morado. La carta 1. Morado. 1. Por 10 puntos. Valió la espera, Polo. ¿Qué opinamos de esta ponencia? El grupo naranja me pareció muy buena, muy chévere el tema del uso de videos. Como dijo la profesora, les cayó al